Esta Game & Watch de Zelda está llena de secretos que pocos conocen. ¿Qué significan estas luces de aquí atrás? ¿Qué pasa si pulsas esto? ¿O si escribes este nombre? Quédate hasta el final porque te vamos a descubrir todos los huevos de Pascua ocultos. Konnichiwa no Samurai. En este otro vídeo que también te dejamos en la descripción, te enseñamos todos los detalles sobre la Game & Watch de Zelda. En aquel vídeo hablamos de lo que Nintendo quería que vieras. Hoy entramos en lo que solo descubren los más aventureros, sus secretos mejor escondidos, probándolos uno a uno, combinaciones, modos ocultos, arte secreto y muchos detalles que te van a sorprender. Antes de entrar en los secretos de esta consola, merece la pena aclarar qué es exactamente un huevo de Pascua en videojuegos. Un easter egg es un mensaje oculto, una broma interna o una función secreta que los desarrolladores esconden a propósito para que los jugadores más curiosos la descubran. Normalmente no se activan jugando bien. Sí, los programadores tenemos un sentido del humor especial. Suelen activarse haciendo algo poco obvio, pulsar una combinación extraña de botones, dejar el juego en reposo o introducir un nombre concreto o repetir una acción de forma poco habitual. El primer easter egg reconocido de la historia suele situarse en Adventure de Atari, en 1980. Su programador, Warren Robinet, escondió su propio nombre dentro del juego como forma de firmar su trabajo, algo que Atari no permitía oficialmente en aquella época. Desde entonces, estos guiños se convirtieron en una tradición, una forma de complicidad entre desarrolladores y jugadores atentos. Y lo interesante es que esta Game & Watch de The Legend of Zelda está llena de ese tipo de secretos. Algunos se activan pulsando botones concretos, otros simplemente esperando, y otros solo aparecen si sabes exactamente qué hacer. Así que ahora sí, vamos a descubrir todos los huevos de Pascua ocultos en esta consola. Por cierto, este vídeo no está patrocinado, y todo lo que mostramos lo hemos probado en nuestra unidad real. En la descripción tienes enlaces que apoyan el canal sin coste extra para ti. Gracias por apoyarnos a seguir creando este tipo de contenido. Vamos a empezar por el más evidente, aunque es un detalle curioso que muchos pasan por alto. Me refiero a la zona de la trifuerza, en la parte posterior de la consola. Cuando la Game & Watch está encendida, la trifuerza se ilumina sutilmente, como si el propio símbolo de Hyrule cobrara vida. No es algo que se active con un código o una combinación de botones, pero sí es un guiño visual pensado por los diseñadores. Un pequeño easter egg físico que te recuerda que esta consola es un homenaje a toda una saga. En cualquiera de los tres juegos de Legend of Zelda, Zelda 2 o Link's Awakening, selecciona un archivo de juego, mantén pulsado el botón A durante 5 segundos y luego pulsa Start para comenzar con la mayor cantidad de corazones posible. En Zelda 2 esto también maximiza ataque y magia, y en Link's Awakening potencia la espada al nivel 2. En The Legend of Zelda, si al iniciar una nueva partida introduces el nombre Zelda como nombre del jugador, accederás de inmediato a la Second Quest, la versión más desafiante del juego con mazmorras reorganizadas y enemigos más duros. Link's Awakening te permite alternar entre dos tamaños de pantalla. Modo completo ocupa toda la pantalla de la consola y modo original. Mantiene la resolución de la Game Boy. Esto da una sensación distinta al jugar. No es estrictamente un easter egg, pero está bien saberlo. Aunque la consola guarda partida automáticamente cuando cambias de juego o apagas, también puedes guardar de forma manual en cualquier momento usando A, B, Select y Start simultáneamente. En el juego Vermin, mantén pulsado el botón A durante 5 segundos en la pantalla de título para desbloquear el modo oculto Game C. Más difícil que los modos A o B, perfecto para auténticos reto gamers. Si dejas la consola sin tocar durante 3 minutos aproximadamente, la Game & Watch entrará en modo de reposo y mostrará una serie de imágenes especiales, relacionadas con el juego que tenías activo. Hay alrededor de 11 ilustraciones diferentes por descubrir. La consola permite cambiar entre versiones regionales de los juegos. Las versiones japonesa y occidental de The Legend of Zelda y Zelda 2 tienen diferencias en música, efectos y sprites. En Link's Awakening, si cambias la versión regional dentro del menú de juegos, puedes activar pistas musicales adicionales especiales introduciendo nombres concretos. En la versión francesa, introducir Lolo reproduce una pista secreta. Y en la versión alemana, introducir Moise activa otra pista musical especial. Esto no se activará si no has seleccionado la región concreta antes de introducir el nombre.
En el modo reloj, si mantienes pulsado el botón A durante 5 segundos, cambias del sonido normal del reloj a música y efectos sonoros del juego. Haciendo que el reloj suene como si estuvieras en pleno Hyrule. El cronómetro interactivo de la consola tiene un modo oculto de contrarreloj. Mantén pulsado el botón A durante 5 segundos mientras estás en la pantalla de ajustes del cronómetro y prueba a derrotar 21 enemigos en el menor tiempo posible. Gracias a una opción en ajustes, puedes desactivar el modo de reposo automático, lo que permite usar la consola permanentemente encendida como un reloj de sobremesa con estilo. Además, la caja interior puede funcionar como soporte físico. Como ves, esta Game & Watch de Zelda no es solo nostalgia portátil. Es un pequeño cofre de secretos escondidos que recompensan al curioso que explora cada función, desde empezar con corazones al máximo hasta activar la música en el reloj. Nintendo ha cuidado hasta el más mínimo detalle para los fans de la saga. Y ahora te toca a ti, Samurai. ¿Cuál de estos secretos te ha sorprendido más? ¿Te animas a encontrar todos los modos ocultos? ¿Conoces algún otro secreto que no hayamos mostrado? Escríbelo en comentarios y si quieres que hagamos un vídeo similar para la Game & Watch de Mario, dínoslo. Domo arigato por quedarte con nosotros hasta el final. Y recuerda, Samurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!